Desde su aparición en el siglo XVIII, los masones han sido objeto de especulación y fantasías en Europa y en todo el mundo. Con sus enigmáticos símbolos, rituales secretos y supuesta influencia en las esferas política y económica, ninguna otra organización ha generado tanta fascinación y hostilidad. Dicen que la masonería es hermética, pero no, es discreta. Con la Segunda Guerra Mundial, esa hostilidad alcanzó el máximo. Convencidos de que los masones atesoraban secretos políticos y esotéricos, los nazis acometieron robos masivos en logias masónicas europeas de países ocupados. ¿Había documentos esotéricos en esos archivos? Sí. Poseer los archivos secretos de los masones buscaba combatirlos desde dentro y destruir su influencia. Es la mayor colección de archivos masónicos que jamás se ha reunido en el mundo. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué contienen? Nuestra investigación revela los secretos del increíble viaje de los archivos masónicos. Nazis contra masones. ...14 de junio de 1940... el victorioso ejército alemán entra en París. La capital es declarada ciudad abierta. Como Bélgica, en los Países Bajos, Francia ha caído en las garras de Hitler. Lo que ocurrió en París en 1940 es que llegó el ejército alemán. Y cuando un ejército llega a una ciudad, intenta neutralizarla y luego ocupa los centros de poder. Y para los líderes nazis, el poder en Francia estaba localizado en los ministerios, el gobierno, los partidos políticos, pero también en la masonería. Los nazis reunieron miles de documentos sensibles pertenecientes a la policía, el Ministerio de Asuntos Exteriores, sindicatos y también a las logias masónicas. A los masones se les asocia a menudo con la Tercera República Francesa y con razón. Desde el inicio de la ocupación nazi, las logias francesas fueron ocupadas por la policía militar alemana. Dieser Logentempel wurde von unseren Truppen in Paris entdeckt. Die internationalen Freimaurer umgaben sich auch hier mit kindischer Symbolik und albernem Prunk. Hinter dieser Tarnung verbargen sie jene großen politischen und wirtschaftlichen Transaktionen, die einer kleinen Clique von Plutokraten, Finanz- und Waffenschiebern riesige Gewinne verschafften, ganze Völker aber den Elend preisgaben. La Wehrmacht y la Gestapo irrumpieron en las logias más importantes: el Gran Oriente de Francia, la Gran Logia de Francia y el Derecho Humano. Solo en París y Burdeos hubo más de 50 incursiones. La operación se repitió en las provincias. Entre junio de 1940 y febrero de 1941, toda la historia documentada de la masonería francesa desapareció. En la imaginación de la extrema derecha, y sobre todo en la de los nazis, existía la idea de que en Europa occidental la masonería estaba moviendo los hilos de la democracia liberal. Así como que encontrarían información que explicaría la resistencia de las democracias occidentales ante el nuevo orden europeo. En 1933, con su ascenso al poder en Alemania, Hitler ordenó la disolución de las sociedades masónicas. Puso en marcha políticas represivas en todos los países ocupados, pero sobre todo en Francia, donde había 49.000 masones en activo. En las zonas ocupadas, las logias fueron clausuradas de inmediato y se produjeron detenciones, especialmente quienes ostentaban cargos en la masonería.
Como la prensa estaba culpando a la masonería de la derrota militar, los alemanes continuaron su saqueo metódico. El expolio fue confiado a varias agencias nazis, cada una con su propia finalidad. La RSHA, Oficina Central de Seguridad del Reich, resultado de la fusión de varias policías, entre ellas la infame Gestapo, fue la primera que visitó las logias para incautar los documentos. Y luego estaba el cuerpo militar de Alfred Rosenberg. Rosenberg no era policía, era un ideólogo. Fue la cabeza visible de la acusación contra la masonería judía, el judeobolchevismo. Y en julio de 1940, Hitler le confió la misión de buscar las bibliotecas y archivos de los enemigos del régimen. Y eso fue lo que hizo. Los alemanes se llevaron todos nuestros archivos. Lo que les interesaba variaba dependiendo de quién estaba al mando. Todo el mundo sabe que a gente como Rosenberg le interesaba lo esotérico y la espiritualidad inherente de la masonería. Antisemita, anticatólico y antimasón. Alfred Rosenberg era partidario de la teoría de la conspiración. Creía que los poderes ocultos gobernaban el mundo y quería aportar pruebas. A partir del verano de 1940, su grupo militar saqueó archivos masónicos. Las teorías conspiratorias inflamaron la visión nacionalsocialista del mundo. Pero también había una rama pagana del régimen que quería una nueva religión germánica. Este movimiento místico, que aunaba mitos nórdicos y antiguas doctrinas ocultistas, surgió de una organización racista secreta, la Sociedad Thule, que había influido en el partido nazi desde su inicio. La Sociedad Thule surgió en realidad de una logia masónica escindida. Operaba de forma independiente y estaba muy interesada en el esoterismo. Los nazis se sintieron atraídos por su filosofía y se inspiraron en ella. Fundada en 1918, la Sociedad Thule contaba entre sus miembros con figuras clave del régimen como Rudolf Hess, la mano derecha del Führer, Hermann Göring y, por supuesto, Alfred Rosenberg. Su símbolo incluso inspiró a Hitler para su siniestra esvástica. Eso no le impidió disolver el grupo porque le parecía demasiado fanático. Alfred Rosenberg fue fiel a las enseñanzas de la Sociedad Thule y estaba convencido de que los archivos masones guardaban formidables secretos, como el supuesto poder de la piedra filosofal para transformar el plomo en oro. Pero centrarse únicamente en la obsesión de Rosenberg por lo oculto sería olvidar que los archivos también tenían gran importancia política. Los alemanes tomaron la sede central del Gran Oriente en la calle Cadet y se hicieron con los archivos. Tardaron semanas, meses. Posteriormente se estableció el régimen de Vichy y hubo discusiones entre este y los alemanes. Vichy dijo: nosotros debemos encargarnos de los masones. Aún tenemos autoridad sobre algunos de los sectores de la zona ocupada y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad y eso significa que todas las pertenencias y archivos de los masones deben ser transferidos a nosotros. El 13 de agosto de 1940 se prohibieron las sociedades secretas y se creó el Departamento de Sociedades Secretas, ubicado en parte en la Biblioteca Nacional. La idea era documentar los asuntos actuales de la masonería, lo que implicaba labores de inteligencia por parte de la policía y además crear una biblioteca de referencia para el futuro. Pour l'avenir.
El director del Departamento de Sociedades Secretas fue Bernard Fay, un historiador antimasón. Publicaba mensualmente un boletín antimasón y con la ayuda de un centenar de fervientes empleados, aprovechó los archivos que los alemanes se dejaron atrás. Él y su equipo guardaron registros de 150.000 masones de todas las obediencias, llevando con frecuencia las cosas al absurdo. Incluso guardaron registros de miembros fallecidos hacía tiempo. Conservaron extensos archivos de los 15.000 miembros de la Gran Logia de Francia. Incluían su cédula de identidad, las funciones que desempeñaban, sus ideales políticos, sus actividades sindicales, sus creencias relativas a los valores de la República. A veces el contenido de estos registros era tremendamente dañinos. Los funcionarios perdieron sus empleos y algunos fueron juzgados y deportados. Les titulaires des hauts grades maçonniques dont une première liste vient d'être également publiée ne pourront plus exercer aucune fonction publique. El régimen de Vichy declaró la prohibición de las sociedades secretas, pero no solo prohibieron su existencia, sino que además confiscaron todos sus bienes. Esta fue la primera ley antimasónica importante y a todos los funcionarios se les exigió que declararan si habían sido masones y que juraran que nunca volverían a entrar en una logia en el supuesto de que la masonería resurgiera en Francia. El régimen de Vichy reclutó a masones tránsfugas para colaborar con el Departamento de Sociedades Secretas. Usando los archivos y logias, hicieron una película antimasónica basada en los rituales masónicos de la época. Présentez la coupe aux profanes. Prononcez avec moi le serment. Je m'engage sur l'honneur, au silence le plus absolu, sur tous les genres d'épreuves qu'on pourra me faire subir. Je m'y engage. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous manquiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez! Buvez! Que ce breuvage amer soit pour vous le symbole de l'amertume et du remords que laisserait dans votre cœur le parjure qui aurait souillé vos lèvres. Frère expert, emparez-vous du profane. En el Petit Palais se celebró una gran exposición antimasónica, la primera de este tipo organizada conjuntamente por el régimen de Vichy y la embajada alemana. Tuvo mucho éxito en París y luego viajó a Burdeos y otras ciudades de Francia. À Lyon s'est ouverte une exposition de la franc-maçonnerie à l'exemple de celle de Paris. En foule dense, les visiteurs ont pu, après un regard au sphinx de l'entrée, visiter les décors étranges des cabinets de réflexion et les temples différents qu'abrite chaque loge. Ils ont pu examiner les insignes et les objets, les fantaisies macabres qui servaient aux initiations et aux réunions de cette société secrète, dont le sens s'était perverti et que l'État français a désormais interdite en raison des maux qu'elle a causés au pays. Los masones belgas sufrieron la misma persecución que sus hermanos franceses. Parte de sus archivos fueron saqueados por los alemanes y el resto fue utilizado por colaboracionistas belgas, los rexistas, que se establecieron en sus logias. La caza estaba en marcha. Los rexistas eran un partido de extrema derecha liderado por Léon Degrelle, creado antes de la guerra.
De Grelle escribió en su diario algo así como: además de eliminar a los judíos, no conseguiremos nada si no eliminamos también a los masones. Aquí se llevaron a cabo las mismas operaciones. Conservaron los registros de los masones, publicaron sus nombres y ayudaron a los alemanes a expulsar a los hermanos afines a la resistencia. Una escultura recuerda a 7 masones que en el campo de concentración de Steviggen crearon la logia Querida Libertad. No sabemos el número de masones detenidos, pero sí sabemos el número de deportados, asesinados y fallecidos en prisión o en combate en 1940. La cifra es ligeramente superior a 800. En Francia y Europa, la persecución de los masones no era comparable a la de los judíos. Principalmente, los miembros eran deportados por actos de resistencia, como Pierre Brossolette o los de la red Patriam Recuperare. Aquí, el odio hacia los masones culminó de forma horrible. El sentimiento antimasón ha existido desde los orígenes de la masonería. Comenzó en 1736, con la famosa bula papal de Clemente XII contra la masonería. Las teorías de la conspiración masónica se hicieron populares a partir de finales del siglo XVIII y a principios del XIX surgió la teoría de la conspiración judeo-masónica. Estos son conceptos muy antiguos. La primera proposición de ley que prohibía la masonería en Francia fue en 1934. Se debatió en la Asamblea Nacional, pero no se aprobó. No obstante, es interesante señalar que una ley de este tipo llegara a debatirse. La derecha era hostil o sospechaba de la masonería, al igual que la Iglesia Católica, especialmente los miembros de alto rango. Y la prensa también fue hostil, sobre todo durante el caso Stavisky. El caso Stavisky, un escándalo financiero y político que casi derriba a la República en 1934, llamado así por un estafador que tenía masones entre sus muchos cómplices. El Departamento de Sociedades Secretas revisó los archivos para demostrar la participación de las logias, pero fue en vano. Sin embargo, encontraron pruebas de la amplia influencia política de la masonería, especialmente bajo la Tercera República Francesa. Mientras tanto, los alemanes comenzaron a clasificar los miles de cajas con documentos masónicos que constituían una parte de los millones de archivos saqueados en toda Europa. Se cree que los libros judíos y una de las colecciones de arte judío más famosas de Francia fueron las pertenencias que primero aprehendieron y las más importantes. Pero realmente, los archivos masónicos fueron los primeros bienes culturales que fueron tomados por el grupo de operaciones del líder del Reich, Rosenberg, quien informó a Berlín de que había unos archivos y tesoros culturales dejados atrás que debían llevarlos inmediatamente a Alemania. La maquinaria de guerra nazi estaba en su apogeo. Pero los alemanes aún consideraban importante el estudio de los archivos desde el punto de vista estratégico.
¿Por qué los nazis confiscaron archivos masónicos? Porque para los nazis, la masonería era uno de los 4 poderes que se oponían al nazismo y al totalitarismo junto con los judíos, los comunistas y los demócratas. Los alemanes estaban muy bien organizados y querían estudiar a sus enemigos. Alfred Rosenberg vistió sus delirios con un halo de intelectualidad. Creó un instituto en Frankfurt dedicado a la cuestión judía y un anexo para estudiar a los masones y parte de sus archivos. Alfred Rosenberg tenía un competidor muy fuerte llamado Himmler, que dirigía los servicios secretos de seguridad del Estado y que estaba muy interesado en los masones. Y el grupo de Himmler decidió que debían ser herederos de gran parte de los materiales masónicos capturados por el grupo de Rosenberg. Establecieron un centro de estudios masónicos en 2 grandes edificios, en 2 de las logias más grandes de Berlín, que fueron ocupadas por el régimen nazi porque los masones fueron los primeros en sufrir en Alemania. Estos edificios se convirtieron en cuartel general de la Gestapo, pero en los sótanos construyeron refugios antibombas para las bibliotecas y el material que habían reunido en primer lugar de las logias de toda Alemania y luego, obviamente, en Francia y otros países como Bélgica y los Países Bajos. Las cajas con los archivos fueron catalogadas meticulosamente por oficiales de las SS, especialistas en masonería, historiadores y un equipo de traductores. Sin embargo, estaban abrumados por los miles y miles de documentos. Había desde notas tomadas en reuniones celebradas en el siglo XVIII hasta conferencias sobre antifascismo de principios del siglo XX. Una mina de información para los especialistas. Pero había poco tiempo para hacer uso de su botín. A partir de 1942 y sobre todo en 1943, los aliados empezaron a bombardear intensamente a Alemania y se puso en marcha una evacuación hacia regiones más remotas del Reich. Los archivos masónicos fueron trasladados en parte a Tassenberg, donde fueron descubiertos por los estadounidenses. Pero lo increíble de esta historia es que posteriormente fueron trasladados a Polonia y a la antigua Checoslovaquia, regiones que habían sucumbido al control de los nazis. En estos castillos medievales, las SS ocultaron los archivos de los masones. Su líder, Himmler, llevó una parte de ellos a su fortaleza, Wewelsburg, lugar donde celebró extrañas ceremonias inspiradas en tiempos antiguos. He escrito un artículo sobre las curiosas investigaciones que hicieron los nazis y el grupo de Himmler en un castillo en los Sudetes. Incluso en 1944, el último año de la guerra, tenían un grupo especial de investigación dedicado a las disciplinas esotéricas. Se estudiaban más de 40 disciplinas esotéricas en ese castillo y recopilaban libros sobre cualquier tema ocultista. Himmler reunió la biblioteca esotérica más grande del mundo con 13.000 libros robados. Libros de hechizos, manuscritos alquímicos, procedimientos judiciales por brujería, pero también se apoderó de los documentos que consideraba más valiosos de los archivos masónicos europeos. Claramente, este orquestador del Holocausto, este tecnócrata de la muerte, paradójicamente creía que los masones poseían misteriosos poderes esotéricos. Primavera de 1945. El Ejército Rojo y las tropas aliadas destruían el Tercer Reich.
Una vez más, múltiples y diversos grupos ansiaban poseer los millones de archivos que habían sido saqueados por los nazis. Los archivos cambiaron de manos pocos meses después, porque los aliados, estadounidenses, británicos y franceses y soviéticos, se apresuraron a hacerse con ellos. En primer lugar, fue por razones militares, ya que para obtener información operativa se necesitan los archivos del enemigo. Pero todos reaccionaron de forma diferente. Estados Unidos los devolvió a sus propietarios originales, mientras que los soviéticos se los llevaron a Moscú de forma ilegal. Cientos de miles de cajas con documentos con información oficial sobre asuntos exteriores, militares, policiales, sindicales y también masónicos fueron confiscados por Stalin y enviados en secreto a Moscú. Los rusos también estaban interesados en los masones, y no por razones simbólicas o esotéricas, que eran inútiles para ellos. Fueron las redes políticas de los miembros las que Stalin y Beria, su secuaz, jefe del NKVD, precursor del KGB, querían investigar para averiguar si se habían infiltrado en partidos comunistas europeos durante el periodo prebélico. Una vez que los archivos llegaron a la Unión Soviética, no se depositaron, como sería normal, en una universidad o en los archivos nacionales. Fueron transferidos a un departamento que dependía del KGB, llamado Archivo Central del Estado. A continuación, se les indicó a los traductores que diseccionaran los archivos y se les ordenó que no hablaran de la investigación con sus familiares o serían enviados a Siberia. A mediados de 1945 había casi 1,5 millones de esos archivos en territorio soviético. Y era fundamental determinar qué iba a hacerse con ellos lo antes posible. Por ese motivo, la dirección del NKVD mantuvo una reunión especial en la que determinaron la instauración de los archivos especiales. Los especialistas rusos se vieron superados por la magnitud del botín alemán. Entretanto, en Europa, estaban convencidos de que esos documentos habían desaparecido durante la guerra. Podríamos decir que fue como un gulag para los archivos, ya que básicamente fueron deportados. El halo de secretismo era un rasgo característico del proyecto político ruso y sus prácticas. Hubo un acuerdo entre las potencias ocupantes en Alemania por el que los bienes culturales expoliados serían devueltos a los propietarios originales. Probablemente no es de extrañar que los estadounidenses e ingleses fueran leales a su palabra. Crearon centros en los que la gente buscaba lo que les habían robado. En cambio, Stalin firmó el acuerdo con entusiasmo, devolvió 2 o 3 documentos diciendo «es todo lo que tenemos» y mantuvo el secreto durante los siguientes 50 años. En los albores de la Guerra Fría, el resurgimiento de la masonería en los círculos gobernantes europeos preocupaba a Stalin. Los rusos estaban en un estado de paranoia total. En primer lugar, el centro operativo de la OTAN estaba en Occidente, por lo que puede imaginar que hicieron todo lo posible para penetrar en él. Pero para ellos fue particularmente interesante utilizar la masonería, que estaba fuertemente representada en la OTAN con diversos miembros estadounidenses, ingleses y franceses. Está claro que la masonería era una táctica para poder penetrar en ese entorno. Los archivos especiales existieron durante 53 años, de 1946 a 1999.
La mayoría de los documentos fueron estudiados, traducidos, resumidos, normalizados y catalogados, y llegó el momento de hacerlos públicos. Con la muerte de Stalin, los archivos arrebatados en Alemania, masones o de otra índole, cayeron en el olvido durante 50 años. Pero tras la caída del comunismo, reaparecieron gracias al trabajo de una tenaz investigadora estadounidense, Patricia Grimstead, su redescubridora. El papel de Patricia Grimstead en este tema es crucial. Era la única que sabía de estos archivos y los persiguió con muy pocas pistas al principio. Como sabe, la acusaron de espía. Los soviéticos no estaban contentos con sus descubrimientos. Tuvo un papel absolutamente decisivo. Fue a finales de 1990, en octubre. Estaba trabajando con un colega ucraniano que tenía permiso para buscar en los estantes y vino corriendo y me dijo: «Querida, no puedo seguir haciendo esto. He visto demasiadas firmas de Beria». Laurenti Beria, apodado el Himmler ruso, el hombre que estuvo detrás de la tortura y las deportaciones de todos los que desafiaron al comunismo. Una semana más tarde, me dieron permiso para buscar en los estantes y ver esos archivos. Encontré una carpeta clasificada como secreta sobre los botines del SMERS, el grupo de contraespionaje soviético. Beria dio instrucciones a un equipo especial para que fueran a un pequeño pueblo de los Sudetes. Esto fue en mayo de 1945. Se llevaron 28 vagones de mercancías, obviamente sellados, cargados con archivos franceses. Los países que habían sido víctimas de los nazis fueron sacudidos por el hallazgo cuando descubrieron que partes enteras de su memoria colectiva había acabado en manos de los rusos. Los masones fueron alertados. En cuanto confirmaron que los archivos masónicos estaban en algún lugar de Moscú, organicé un grupo especial. Descubrieron que había aproximadamente 28.000 archivos. Las cajas estaban numeradas y bien organizadas, como era de esperar de la administración soviética de la época. Las conversaciones empezaron de inmediato. Francia puso en marcha misiones, tanto diplomáticas como del servicio secreto, para ver qué había, y desde ese momento se inició la devolución de los archivos franceses. Pero eso no fue sin resistencia, porque la Duma rusa consideraba que esos documentos eran un tesoro nacional, que eran reparaciones de la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores era Laurent Fabius. Yo tenía contactos en su ministerio y sabía que ellos eran reacios. A los rusos les costó mucho devolver lo que habían arrebatado a otros y, sobre todo a los nazis, a lo largo de la historia de la Unión Soviética. La Duma no rechazó el traslado, simplemente se suspendió. Sí, los archivos saqueados siguen siendo un tema sensible para Rusia, como lo es el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Se ha convertido en un punto importante del discurso político de Vladimir Putin. Es una cuestión delicada, porque pone de relieve que las prácticas soviéticas no cumplieron el derecho internacional, ni respetaron a sus aliados en ese momento, ya que Francia y la URSS eran aliados. No había ninguna razón para no devolver los archivos del siglo XVIII a Francia. La colección contenía documentos masónicos de Francia, pero también archivos de muchos otros departamentos.
Colocados en fila, los documentos de la policía francesa se extendían 6 kilómetros. También había documentos de partidos políticos, de sindicatos como la CGT, correspondencia privada de personalidades como Léon Blum, así como los archivos de la Federación Protestante y la Liga de los Derechos Humanos de Francia. Escribí una carta al presidente Chirac el 25 de noviembre de 1997, en la que le instaba a que intercediera para recuperar esos archivos. La idea era influir en su homólogo, el presidente Yeltsin de la Federación Rusa. Desde el momento en que el presidente se implicó y gracias a sus exigencias, todo fue más fácil. Francia pagó un total de 4 millones de francos, una cifra nada desdeñable en aquel momento, que los rusos, porque ya no existía la URSS, habían solicitado para microfilmar los documentos que les interesaban, para costear el embalaje y para elaborar un inventario, porque los enviarían a Francia en camiones. Lo que pasó con ese dinero sigue siendo un misterio. En Moscú, las embajadas europeas intensificaron sus maniobras diplomáticas con el fin de recuperar el pasado perdido. Los Países Bajos, Bélgica y Noruega comenzaron a trabajar en negociaciones discretas y acuerdos secretos. A finales de 1999, nos informaron de que los archivos podrían volver pronto a Francia y empezamos a reunirnos con el director de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que organizó la logística de las devoluciones. Nos avisaron pocos días antes de que los cientos de cajas llegarían en camiones el día 23 de diciembre a la calle Cadet. El Gran Oriente de Francia, la Gran Logia de Francia y el Derecho Humano se reencontraron con sus archivos perdidos, así como las logias de Bélgica. Y así descargamos las cajas en un ambiente extraordinario. El 23 de diciembre es el día que decoramos el árbol de Navidad en el Gran Oriente, de modo que había muchos niños correteando por allí. Subimos las cajas, cerramos la puerta de la biblioteca y comenzamos a abrir las 750 cajas varios de nosotros, gente de la biblioteca, mis colegas y yo. Entonces sucedió algo extraordinario. Abrimos una caja, sacamos una carpeta y vimos Les Neuf Sœurs, las 9 hermanas, la legendaria logia del siglo XVIII, entre cuyos miembros estaban Benjamin Franklin y Voltaire. Esos archivos habían desaparecido en el periodo de la Revolución o a principios del siglo XIX y no teníamos prácticamente documentación. Un autor del siglo XIX escribió un extenso libro sobre la logia y dijo: «Estoy escribiendo esto sin documentos de referencia, pero aquí encontramos 150 páginas sobre la logia Las 9 Hermanas. Dijimos, si las 750 cajas que quedan son como esta, no sobreviviremos». En la Gran Logia de Francia fueron las hermanas de la Gran Logia Femenina de Francia las que revisaron los archivos. Como en otras logias, encontraron manuscritos sobre rituales que databan de los orígenes de la masonería, correspondencia internacional, como cartas del Marqués de Lafayette y documentos que detallaban la vida cotidiana de las logias. Una colección de documentos que arrojaría una nueva luz sobre el papel de la masonería desde la Ilustración hasta la Segunda Guerra Mundial.
Me alegra verlos en el hogar al que pertenecen, porque estaba trabajando con el archivero del Gran Oriente cuando supe que los archivos masónicos estaban en Moscú. Para mí es un gran placer y una enorme satisfacción verlos aquí. ¿Había documentos esotéricos en esos archivos? Sí. No en cada una de las 750 cajas, pero había cajas con archivos del siglo XVIII. Y en ese siglo existían varias ramas de la masonería. Una rama que estaba muy en línea con la Ilustración era las 9 hermanas, inspirada por las ideas de Voltaire o Rousseau. Luego, había una rama iluminista interesada en los secretos de la existencia, de lo desconocido. Y en sus documentos encontramos una figura esotérica del siglo XVIII, llamado Martinés de Pasqually, que era una especie de mago de quien no sabemos mucho, pero que enseñó una especie de cábala judio-cristiana. Martinés de Pasqually, uno de los grandes enigmas de la masonería. Apareció a mediados del siglo XVIII y fundó una nueva orden masónica en la que los hermanos entusiastas del ocultismo podían practicar magia. Pero reducir a los masones a tales prácticas sería dejarse embriagar por fantasías, como hicieron los nazis. Esos archivos sirvieron también para desmitificar a la masonería, sobre todo para aquellos que no la conocían en profundidad, y para demostrar que fueron vitales para la cultura europea, que cristalizó en torno al siglo XVIII y que continúa o debería seguir inspirándonos. Lo que fascina al gran público de la masonería y lo que sigue atrayendo a nuevos adeptos es, de hecho, su faceta esotérica y simbólica. Y si sigue funcionando hoy, es porque en las últimas décadas hemos visto un declive en la religión. Y los que van a las logias encuentran en ellas una espiritualidad que no encuentran en otra parte. Nuestros símbolos no están ahí para asustar. Nuestros símbolos te permiten trabajar sobre ti mismo. Obviamente no podemos explicar al público todos los aspectos, pero deben desterrar la idea de que lo controlamos todo entre bambalinas. No, simplemente trabajamos en nosotros mismos. La masonería se asocia con los poderes dominantes porque históricamente, a finales del siglo XIX, la masonería era una especie de alternativa a los partidos políticos. Cuando no había partidos políticos, ¿quién creó las plataformas políticas? El Gran Oriente en sus logias. La separación de la Iglesia y el Estado, la ley de asociaciones, la educación nacional, la ley de vacaciones remuneradas de 1936, todo eso provenía de las logias, pero esa era otra época. Hoy los partidos políticos son totalmente independientes y no necesitan nuestras logias. Así que esa fantasía de que los masones dirigen Francia debe acabar. Si la influencia política de la masonería ha decrecido, algunas redes se mantienen activas en los sectores económicos. Y los escándalos que ocupan titulares a menudo llevan al público a asociar la masonería con los actores de esos casos. ¿Fueron los masones en algún momento los amos del mundo?
Por supuesto que no. Ese no es el fin de la masonería. No se puede decir que una persona poderosa llama a otra para hacer que las cosas sucedan. No, ese nunca fue nuestro objetivo. La masonería no hace nada secreto. Cuando surge un escándalo en el que los masones están implicados, sea financiero o político, se reavivan las fantasías, la fascinación, la curiosidad por lo que sigue siendo una institución extraña. Es extraña porque nació hace 3 siglos, porque mantiene rituales nacidos en el siglo XVIII, porque emplea talismanes y da a los líderes títulos pomposos. Por lo tanto, es lógico que despierte curiosidad en este mundo de simplicidad y modernidad. Quizás no somos demasiado compatibles con YouTube o Twitter. Pero, ¿y si detrás de ese halo de poder y secretismo los archivos revelan una realidad diferente? Una sencillamente humana de hombres y mujeres anónimos tratando de encontrarse a sí mismos. Si hay una lección que aprender de los archivos masónicos, diría que los partidos políticos de la derecha o la izquierda ponen en peligro a la sociedad cuando son extremistas. Y ahora mismo somos vulnerables a eso si no tenemos cuidado. Se pueden trazar paralelismos entre la antimasonería bajo el periodo de Vichy y la antimasonería actual. Siempre ha habido sospechas de amiguismo, de la presencia de judíos, pero ya no se trata de eso. Los masones en 1939 reclutaron miembros de la izquierda, pero ahora el reclutamiento se ha expandido ampliamente. Los únicos partidos que hoy podrían sentirse amenazados por los masones y en los que se puede percibir un sentimiento antimasónico son los de extrema derecha. Estos documentos que han sobrevivido a las peores dictaduras del siglo XX están siendo estudiados por los masones. Pero aún queda mucho trabajo. Es como volver a encontrarte con viejos amigos después de una larga separación. Piensa en el viaje que han hecho. Salieron de París hacia Berlín en una atmósfera algo tensa. Fueron trasladados de Berlín a Moscú entre bombardeos y algunos se perdieron porque algunos camiones fueron destruidos. Y más tarde regresaron desde Moscú. ¡Qué viaje! Pero después de 50 años de ausencia, los documentos del Gran Oriente han vuelto a casa, a la calle Cadet. La Gran Logia de Francia y el derecho humano también han recuperado sus documentos. Pero, ¿qué hay de sus recuerdos? Estamos seguros de que hay algunos archivos que no han sido devueltos. La mayoría sí. Y de hecho, fue maravilloso ver que había registros históricos y más comunes sobre el día a día de la masonería. Y es muy emocionante porque no están clasificados. Pero algunos documentos permanecieron en Moscú. Y en el antiguo bloque del Este, algunos documentos han sido redescubiertos, entre comillas, en Minsk, Bielorrusia. Así que creo que aún podemos descubrir más archivos y libros. Por ejemplo, bibliotecas de las logias en Polonia. Sí, es muy probable. En los archivos centrales del Ejército Rojo en los suburbios de Moscú, encontramos docenas de cajas que contenían documentos expoliados por los nazis. Rituales masónicos de altos cargos, manuscritos de alquimia, informes de redes antifascistas de preguerra. Miles de documentos de gran valor que siguen esperando salir a la luz.